número 6 de estadística 2. Como es usual, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de los temas que vamos a necesitar para el taller. Entonces, primero, como en regresión lineal simple, en regresión lineal múltiple también queremos verificar, utilizando los residuales, si los supuestos de varianza constante y normalidad se cumplen. Entonces empezamos con el de varianza constante, planteamos nuestras hipótesis. Nuestra hipótesis nula es que la varianza de E sub i es igual a sigma cuadrado, o sea que es constante, y la hipótesis alternativa es que la varianza de E sub i es diferente de sigma cuadrado. Eso quiere decir que no es constante. Para esto utilizamos los gráficos de los residuales versus los valores predichos o valores ajustados. A la izquierda tenemos este gráfico verde, que este patrón nos indica varianza constante. Es lo que siempre quisiéramos ver, que es un rectángulo. De nuevo les digo, esto es muy subjetivo y no deben ser tan exigentes con las gráficas. Pueden haber uno que otro punticos por acá salidos y ustedes aún así pueden aceptar varianza constante. Entonces, este es el patrón deseado. Después tenemos los patrones no deseados, que son estos 4 de acá. Estos nos indican varianza no constante. Por ejemplo, acá vemos que al principio los residuales, la varianza es pequeña y va aumentando, entonces se ve que no es constante, lo mismo en los otros gráficos. Si vemos un patrón de esta forma, este indica que la varianza no es constante. Y otro patrón que podemos encontrar es la U o la U invertida. Estos dos patrones nos indican no linealidad. Con ellos, recuerden, no podemos concluir que la varianza no es constante o que es constante, simplemente que no hay linealidad en el modelo. El siguiente supuesto que queremos validar es el de normalidad. Para esto planteamos nuestra hipótesis. La hipótesis nula es que los errores sub i distribuyen normal y la hipótesis alternativa es que los errores sub i no distribuyen normal. Para concluir sobre esta prueba tenemos dos formas. Tenemos la prueba gráfica, que entonces vemos la recta teórica y queremos ver que los puntos se ajusten correctamente sobre esta recta. Suele pasar que en las puntas o en las colas los puntos no se ajusten, pero lo ideal es que no se salgan muchos puntos, en especial en el centro. Y por otro lado tenemos la prueba o el test de Shapiro-Wilk, que es una prueba que nos arroja un valor P, y si este valor P es pequeño, si es pequeño rechazamos la hipótesis nula, si es grande aceptamos la hipótesis nula. Recuerden que entre estos dos, si ellos difieren, siempre vamos a preferir la prueba gráfica. Siempre nos vamos a quedar con lo que diga la prueba gráfica. Otra cosa para la que nos sirven los residuales es para encontrar ciertos puntos o ciertos valores que están apartados de los demás y que nos pueden afectar el modelo. Tenemos 3 de estos tipos. El primero son las observaciones atípicas. Estos son puntos que tienen que su valor de Y está separado de las demás. Entonces, si nos damos cuenta, acá tenemos una nube de puntos en Y que va más o menos de 50 a 100 y este valor tiene en Y algo parecido, cercano a 180. Entonces, este valorcito de acá sería una observación atípica. Esta observación puede afectar los ajustes del modelo. Entonces, si se dan cuenta en las X, sí está dentro del rango normalito, pero en las Y sí difiere de la nube de puntos. ¿Cómo hacemos para detectarlos? Primero tenemos los residuales estandarizados de I, que son E sub I sobre la raíz del MSE. Entonces, E sub I es el residual de la observación I. Si S de I es mayor a 3, entonces esa observación es una observación atípica. Y los residuales estudentizados, RI, son DI, este cálculo de acá, sobre 1 menos HII. Si este valorcito en valor absoluto es mayor a 3, entonces I es una observación atípica.
Tenemos también los puntos de balanceo. Entonces, los puntos de balanceo son puntos que su X está alejada de lo típico de la nube de puntos. Entonces, si nos fijamos acá, este puntico en las Y está bien, está dentro del rango de 0 a 60 más o menos, pero en las X están entre 0 y 16, 15, y esta está en 35, entonces es un valor alejado. Y esta puede controlar algunas propiedades del modelo como lo son el R cuadrado. Listo, entonces esos son los puntos de balanceo. ¿Cómo los identificamos entonces? Tenemos los valorcitos H y I para cada observación y nosotros los comparamos con 2P sobre N. Recuerden que P es el número de parámetros en el modelo. Entonces, si ese HI para cierta observación es mayor que 2P sobre N, entonces I es un punto de balanceo. Así los identificamos. Y por último tenemos los puntos influyentes, que son un valor atípico en X y en Y. O sea, están alejados de lo típico tanto en X como en Y. Entonces, si nos damos cuenta, este valorcito de acá se encuentra muy alejado en X y en Y de esta nube de puntos. Y ellos pueden jalar el modelo hacia su dirección. Entonces, para identificarlos tenemos dos formas. Primero, las distancias de Cook. Entonces, si las distancias de Cook son mayores a 1, entonces I es un punto influyente. Para cada punto I para cada observación I tenemos una distancia de Cook. Y también los DF-fits. Si el valor absoluto de los DF-fits para cierta observación I es mayor que la raíz cuadrada de 2P sobre N, entonces I es un punto influyente. Listo. Ahora lo que también podemos hacer es encontrar intervalos de confianza para la respuesta media e intervalos de predicción para observaciones futuras. Nuevamente, lo primero que debemos hacer es, dado un punto, establecer si vamos a incurrir en extrapolación o si podemos efectivamente hacer inferencias por ser una interpolación. Recuerden que extrapolación es que se encuentran fuera del rango de datos observados, entonces nosotros no podemos hacer inferencias sobre esos puntos. Entonces, para esto lo primero que hacemos es encontrar un H máximo. Ese H máximo es de esos HI de todas las observaciones, encontramos el máximo, pero que no sea punto de balanceo, porque los puntos de balanceo son puntos atípicos de las X. Entonces, encontramos el H máximo, el HI máximo, tal que no sea punto de balanceo, y lo comparamos con el H00 de la nueva observación. Entonces, si es menor, entonces es una interpolación, pero si ese H00 es mayor que el H máximo, estamos incurriendo en una extrapolación. Y estos son las ecuaciones para encontrar nuestros intervalos de confianza. Es Y0 gorro más o menos de alfa medios, n menos p por el error estándar de Y0 gorro. Y el intervalo de predicción es Y0 gorro más o menos de alfa medios, n menos p por la raíz cuadrada del MSE más el error estándar de Y0 al cuadrado. Y listo, estos son los temitas que vamos a utilizar para el taller de hoy. Entonces, el punto 1 dice, determine cuál o cuáles de las siguientes expresiones no son correctas, corríjalas e indique a qué corresponden. Entonces, vamos a ver el A. El A dice que DI es igual a E sub I sobre la raíz del MSE. Esto es correcto y se refiere a los residuales estandarizados.
estandarizados. Listo, este está bien, esta expresión es correcta. La B dice RI, dice que es de I sobre la raíz de 1 menos HI. Esto es correcto, lo acabamos de ver. Esos son los residuales están estudentizados, perdón. Otra forma de ver estos residuales es reemplazando este de I en esta fórmula. Y nos quedaría, vamos a ver cómo quedaría, que, voy a escribirlo por acá, RI es igual a E sub I sobre la raíz del MSE sobre la raíz de 1 menos HI. Si yo hago ley de oreja acá, llegamos a que esto es E sub I esto es E sub I sobre la raíz del MSE por 1 menos HI. Esta es otra forma de ver esos residuales estudentizados. Listo, el C, nos dice que T0 es beta J gorro sobre la raíz de CJJ. Esto se está refiriendo al estadístico de prueba de la significancia individual del parámetro beta J. Nosotros lo que conocemos es beta J gorro sobre el error estándar de beta J gorro. Y esto es igual a beta J gorro sobre la raíz de la varianza de beta J gorro. Y la raíz de la varianza es igual sobre, es la raíz del MSE por CJJ. Entonces, este C es incorrecto porque le hace falta abajo a la raíz cuadrada el MSE. Y a lo que se refería o lo que querían mostrar ahí era el estadístico de prueba para la significancia individual del parámetro beta J. Y por último tenemos los DF fits y nos damos cuenta de entrada que esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque la verdadera expresión de los DF fits es Y gorro menos Y gorro sobre la raíz de, disculpe, sobre la raíz de H sobre la raíz de HI por el MSI. Entonces, efectivamente, acá pusieron fue el CI, este es incorrecto. Y los DF fits son una forma que tenemos para encontrar los puntos influyentes. Listo, entonces A y B eran correctas, C y D estaban mal. Vamos con el punto número 2, que dice: asocie cada una de las siguientes definiciones con su respectiva gráfica y concepto. Listo, entonces. Tenemos estas grafiquitas de acá, gráfica 1, 2 y 3. Y nos piden relacionarlas con estos conceptos de acá. Entonces vamos a ver. Punto de balanceo. Recuerden que punto de balanceo son
los valorcitos alejados en las X. Entonces empezamos a mirar. La gráfica 1 vemos que el punto A efectivamente es un valor típico entre las Y, pero entre las X se aleja un poco de ellas. Entonces, la gráfica 1 se refiere a un punto de balanceo. Entonces acá, valor desacostumbrado de X que puede controlar ciertas propiedades del modelo. Esto es A. Y lo vemos en las gráficas 1. ¿Y en qué otra gráfica lo vemos? En la gráfica 3, efectivamente estos valorcitos todos están dentro de la nube de puntos, no vemos valores alejados de las X. Y en la gráfica 2 sí vemos que este punto está alejado de las X. Entonces la gráfica 1 y 2 nos dan muestra de puntos de balanceo. Entonces, gráfica 1 y 2. El B dice observación atípica. Recuerden que la observación atípica son aquellos valorcitos que se alejan de las Y. Entonces, en la gráfica 1 ya dijimos que no, en la gráfica 2 vemos que este punto A se aleja tanto de las X y de las Y también. Entonces, esto es una observación atípica también. Y en la gráfica 3 vemos que estos dos puntos de acá se encuentran alejados en términos de las Y de esta nube de puntos. Entonces, la gráfica 2 y 3 nos dan cuenta de observaciones atípicas. Valor inusual en Y, que en algún aspecto está separado del resto de los datos. Entonces, esto es la B, esto de acá, y lo vemos en las gráficas 2 y 3. Y por último tenemos observación influyente. Entonces, una observación influyente es aquella que se aleja tanto en X como en Y. La única que vemos acá que se aleja tanto en X como en Y es este punto de la gráfica 2. Vemos que está alejado de la nube de puntos tanto en X como en Y. Entonces, la gráfica 1 no, y la gráfica 3 tampoco. Por lo tanto, el literal 2 es la C, y lo podemos ver en la gráfica número 2. Entonces, este punto de acá, si se dan cuenta, es todo. Es observación atípica, punto de balanceo y observación influyente. Listo, ahora vamos con el punto número 3. El punto número 3 dice, para resolver las preguntas 6 a 9, encontrará la información de los datos en las gráficas, en las tablas y gráficos de las siguientes páginas. Se realizaron 19 pruebas a la resistencia a la ruptura de un fusible en función de la altura del dado, ancho del poste, altura del rizo, longitud del alambre, ancho de la unión con el dado y ancho de la unión con el poste. Entonces recuerden que lo primero que debemos hacer cuando empecemos con un trabajo práctico es empezar a escribir los datos que tenemos, ¿cierto? Entonces, escribimos N es 19. N es 19 el número de observaciones. K es el número de variables regresoras y va a ser 6. Acá podemos ver X1, X2, X3, X4, X5, X6. Y P, el número de parámetros, es igual a K, es igual a K más 1. Entonces, en este caso sería 7. El punto A dice, plantea el modelo de regresión lineal múltiple junto con sus supuestos. Entonces, el modelo sería Y sub I es igual a beta 0 más beta 1 X y 1 más beta 2 X y 2 más beta 3 X y 3 más beta 4 X y 4 más beta 5 X y 5 más beta 6 X y 6 más el error aleatorio. Los supuestos son que el error aleatorio distribuye I de normal, medida 0, varianza constante para todo I con I desde 1 hasta N, que en este caso es 19. Esa sería la forma lineal. La forma
matricial sería así. Vector de Yes es igual a la matriz de diseño por el vector de betas más el vector de errores aleatorios, donde el vector de errores aleatorios distribuye normal multivariado con vector de media 0, 19 por 1, sigma cuadrado por la matriz identidad 19 por 19. Esa es la forma de escribir el modelo de regresión lineal múltiple de manera lineal y de manera matricial. El punto B dice realice la prueba de significancia de la regresión y concluya. Entonces recuerden que para la prueba de regresión ponemos a prueba todas las variables, o sea, todos los betas que las acompañan, exceptuando beta 0, porque pues beta 0 no acompaña ninguna variable. Queremos ver si alguna de esas variables es significativa en el modelo. Entonces, nuestra hipótesis nula es que beta 1 es igual a beta 2, beta 3 a beta 4 a beta 5, igual a beta 6, igual a 0. Versus la hipótesis alternativa es que algún beta j es diferente de 0 con j desde 1 hasta 6. Un beta j, no todos. Por lo menos uno es diferente de 0. Nuestro estadístico de prueba entonces es una F0, que es el MSR sobre el MSE, y esto es igual a, sabemos que el MSR es el SSR sobre K, y en este caso K es 6, y sobre el MSE, que es SSE sobre N-2. N es 19, perdón, N-P. N es 19, P es 7, entonces nos da 12. Este estadístico distribuye bajo la hipótesis nula como una F con 6 grados de libertad del numerador por estos y 12 grados de libertad del denominador por estos de acá. Entonces esta F la podemos encontrar en la tabla NOVA, la tenemos por acá, la tabla NOVA. Tenemos el MSR y el MSE, pero acá también nos dan el valor F0, entonces F0 es 4.933. Entonces efectivamente nuestro F0 es 4.933. Lo siguiente es encontrar un punto crítico que nos permita decidir si rechazamos o aceptamos la hipótesis nula. Entonces encontramos un punto crítico de F con alfa, 6,12 grados de libertad. Y ese valorcito lo tenemos por acá, da 2.99. Entonces lo que hacemos es en una recta numérica ubicar el punto crítico 2.99 y también ubicar nuestro F0 4.9. Sabemos que todo lo que sea mayor a nuestro punto crítico rechaza, todo lo que caiga acá se rechaza. Entonces efectivamente nuestro F0 cayó en el punto crítico. Entonces como F0 cae en la región de rechazo, rechazamos H0 y concluimos que por lo menos uno de los beta J es significativo en el modelo. Esto quiere decir que la resistencia a la ruptura de un fusible, o sea, las Ys, se relaciona linealmente con por lo menos una de las variables. Y así concluimos que la regresión efectivamente es significativa. El punto C dice, ¿es beta 0 interpretable? En caso afirmativo, interprete. Entonces, recuerden que para que beta 0 sea interpretable tiene dos condiciones. Primero, que sea significativa, o segundo, y segundo, que X0 se haya visto para todas las ceros. Se haya visto, me refiero a que esté dentro de la muestra. Entonces, que X igual a 0 esté en la muestra para todas las X. No para una, ni para dos, para todas. Entonces, vamos a hacer primero una prueba de significancia. H0 es que beta 0 es igual a 0 y la hipótesis alternativa es que beta 0 es diferente de 0. Nuestro estadístico de prueba entonces es
beta 0 estimado sobre el error estándar de beta 0 y esa T, perdón, la encontramos en esta tabla de parámetros estimados. Entonces el intercepto es beta 0, este es el estimado, este es el error estándar y el valor T nos da 0.331, que es este valor que tenemos acá, 0.331. Listo, entonces tenemos nuestro estadístico de prueba. Ahora queremos concluir. Nos basamos en nuestro criterio de rechazo acá, va a ser el valor P, porque también lo tenemos acá. Entonces, el valor P es 0.74639. Esto es un valor grande, muy grande, entonces cuando el valor es grande, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, como el valor P es 0.746, yo no rechazo esto. No tengo suficiente evidencia muestral para rechazar que beta 0 es igual a 0. Por lo tanto, beta 0 no es significativo. Al no ser insignificativo, entonces no lo podemos interpretar. Acá tenemos la conclusión. Como beta 0 es muy grande, perdón, como el valor P es muy grande, no tenemos suficiente evidencia muestral para rechazar H0, entonces se concluye que beta 0 no es significativo y pues al no ser significativo tampoco es interpretable. Listo, ahora nos vamos con el punto número literal D. Dice, según el investigador, entre más largo sea el alambre de un fusible, se tendrá menos resistencia a la ruptura. ¿Es esto cierto? Listo, entonces lo primero que debemos hacer es identificar de qué variables, a qué variables se refieren ahí. Entonces, él dice que entre más largo sea el alambre, ahí se está refiriendo es a la longitud del alambre, ¿cierto? Esta variable de aquí, x4, longitud del alambre. Entonces, él dice, si el alambre es más largo, o sea, si x4 es mayor, entonces la resistencia a la ruptura Y va a ser menor, ¿cierto? Eso es lo que él está diciendo acá. Si x4 crece, Y decrece. ¿Es eso cierto? Entonces nosotros nos vamos a nuestra tabla de parámetros estimados y buscamos x4, acá está, longitud del alambre. Vemos el estimado, es negativo, ¿cierto? Menos 0.1223. Al ser negativo, recuerden que esta es la estimación de beta 4, recuerden que en nuestro modelo tenemos y sub i igual a más beta 4, x y 4, más Este beta 4 está siendo negativo y este es el efecto que tiene x4 sobre la y. Entonces, al ser negativo, efectivamente, si x4 crece y este valor es negativo, entonces se espera que la y crezca, ¿cierto? Pero siempre que las demás variables permanezcan constantes. Entonces, hasta ahí va bien el investigador, efectivamente la estimación es negativa. Sí parece haber una relación decreciente, pero tenemos que primero verificar si beta 4 es o no significativo. Porque si no es significativo, pues a pesar de que la estimación es negativa, pues no se puede llegar a esta conclusión, porque no se puede interpretar. Entonces, hacemos por acá, sabemos que x4 se refiere a la longitud del alambre. Beta 4, vamos a hacer una prueba de significancia para beta 4, la hipótesis nula es que beta 4 es igual a 0 y la hipótesis alternativa es que beta 4 es diferente de 0. Nuestro estadístico de prueba es una T0, que es beta 4 gorro sobre el error estándar de beta 4 gorro. Este estadístico bajo la hipótesis nula distribuye como una T con 12 grados de libertad. Y este T0 es menos 2.19. ¿De dónde lo sacamos? De la tabla de parámetros estimados. Este T0 es menos 2.19. Y como en el anterior concluimos con
con el valor P, entonces acá vamos a concluir con la región de rechazo. Entonces recuerden, lo primero es encontrar un punto crítico, punto de corte, donde de ese valorcito en adelante yo rechazo todo. En el caso del T0 es en valor absoluto. Entonces, efectivamente, T0 en valor absoluto es mayor que el T crítico. Entonces hacemos una rectica numérica por acá. Este T crítico está por acá, ¿cierto? Y todo lo que esté por acá yo lo rechazo. Esto es 2.17. Y el valor absoluto de esto es 2.19, que me cae como por acá, ¿cierto? 2.19. Entonces, a pesar de que está muy cerquita, cae sobre la región de rechazo y rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir? Que beta 4 es significativo. Entonces, efectivamente, el investigador tenía razón. Existe una relación decreciente entre estas dos variables, pero siempre que las demás covariables permanezcan constantes. Entonces acá tenemos la conclusión, el T0 crítico es mayor, entonces rechazó la hipótesis nula, se concluyó que beta 4 es significativo. Entonces cuando la longitud del alambre es mayor, o sea, cuando el alambre es más grande, más largo, se espera que la resistencia del fusible disminuya, pero cuando las demás covariables permanezcan constantes. También lo podemos ver con el valor P acá. El valor P es 0.048. Es un valor pequeño, sigue siendo pequeño a pesar de que queda ahí como cerquita, pero sigue siendo pequeño. Entonces, por eso rechazamos la hipótesis nula. El punto E dice, se desea probar la siguiente hipótesis. La hipótesis nula es que 3 veces beta 2 es igual a 2 veces beta 3. Y la hipótesis la otra parte de la hipótesis es que beta 1 es igual a 0. Plantee la expresión del estadístico de prueba. Acá nos están pidiendo que planteemos la expresión únicamente. Entonces, no es una prueba para subconjuntos de modelos, esto es una prueba de hipótesis lineal general, porque tenemos como unas igualdades que queremos probar. Entonces, lo primero que hacemos es escribir nuestras ecuaciones. 3 veces beta 2 es igual a 2 veces beta 3 y beta 1 es igual a 0. Los despejamos e igualamos a 0, entonces 3 veces beta 2 menos 2 veces beta 3 es igual a 0 y beta 1 es igual a 0. Nuestra hipótesis alternativa entonces sería que 3 veces beta 2 es diferente de 2 veces beta 3 y que beta 1 es diferente de 0, o que 2 veces beta 2 menos 3 veces beta 2 menos 2 veces beta 3 es diferente de 0 y que beta 1 es diferente de 0. Entonces, lo primero es escribir la matriz que me relaciona estas variables, estas ecuaciones. Entonces, recuerden que la matriz tiene tantas filas como ecuaciones yo esté probando. Entonces, en este caso tenemos una ecuación, dos ecuaciones. Entonces, tenemos dos filas. Y columnas es igual al número de parámetros. Entonces, una columna de beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5 y beta 6. Entonces, reescribimos las ecuaciones según la hipótesis nula. Entonces, beta 2 en esta ecuación es 3. Entonces, acá tenemos beta 2, 3. Y beta 3 es menos 2. Entonces, menos 2. En esta ecuación, ninguna otra variable, ningún otro parámetro se está probando. Entonces, los demás parámetros tienen 0 en esta fila. Y la segunda fila es aún más fácil porque solo en la segunda ecuación pruebo a beta 1. Entonces, con un 1 pongo a beta 1 acá y los
los demás parámetros tienen un 0. Esta matriz tiene dimensión 2 por 7 y lo multiplicamos por nuestro parámetro, nuestro vector de parámetros, 7 por 1, nos tiene que dar un vector de ceros. Nos tiene no, es la hipótesis nula, listo, esta es la hipótesis nula. Después lo que hacemos es escribir los modelos completo y el modelo reducido. Entonces el modelo completo es igualito al modelo que escribimos al principio con todas las variables y el modelo reducido es reducido bajo la hipótesis nula, o sea, suponiendo que esto es verdad. Entonces nosotros vamos a escribir acá en términos, esta ecuación la vamos a dejar en términos de beta 3. Entonces, si yo despejo beta 2 en términos de beta 3, me queda que beta 2 es igual a 2/3 de beta 3. Entonces, así escribimos el modelo reducido, y es igual a beta 0 más. Beta 1 no aparece porque según la hipótesis nula es 0. Más 2/3 de beta 3 por x y 2. Ya dijimos que beta 2 es 2/3 de beta 3. Más beta 3 es beta 3, x y 3, más beta 4, x y 4, más beta 5, x y 5, más beta 6, x y 6. Estos 4 parámetros no aparecen en ninguna ecuación, entonces se escriben normalmente. Más el error aleatorio, recuerden que ambos modelos comparten que el error aleatorio distribuye normal con media cero y varianza constante. Si nosotros sacamos factor común y agrupamos este beta 3, nos queda que y es igual a beta 0 más 5/3 de beta 3, 2/3 más 1, por x y 2 más x y 3 más beta 4 más beta 5 x y 5 más beta 6 x y 6 más el error aleatorio. Ese es nuestro modelo reducido. Si ustedes quieren esto lo pueden escribir como una z, yo lo voy a dejar así. Podemos entonces reescribir nuestra hipótesis nula con base a la matriz que tenemos acá. Entonces sería, la hipótesis nula es que la matriz L por el vector de beta es igual a un vector de ceros, y la hipótesis alternativa es que la matriz L por el vector de betas es diferente de cero. Nuestro estadístico de prueba entonces es un F0 de LSSE del modelo reducido, este modelo de acá, menos el SSE del modelo completo sobre R. Recuerden que R es el número de filas linealmente independientes de la matriz o el número de ecuaciones que estoy probando. Y todo esto sobre el MSE del modelo completo. Entonces, ¿qué conocemos de acá? El SSE del modelo reducido no lo tenemos, pero sí tenemos el SSE del modelo completo, el R y el MSE del modelo completo. Eso todo lo encontramos acá en la tabla NOVA. El SSE es este 9.58, el MSE es este 0.71 y R ya dijimos que es 2. Entonces, sería SSE del modelo reducido menos 9.5833 sobre R, que es 2, sobre el MSE del modelo completo, que es 0.79. Y este sería el estadístico de prueba expresado porque no conocemos el modelo reducido. Listo. Nuestro siguiente punto dice, calcule el R cuadrado y el R cuadrado ajustado y concluya. Tenemos el R cuadrado por acá, es el SSR sobre el SST, la proporción de la variabilidad que me explica la regresión, y es igual a. Entonces, el SSR lo tenemos acá, 23.63, y este es el SSE. Recuerden que el SST es la suma de estos dos. Por eso tenemos acá SSR 23.63 sobre 23.63 más el SSE, que es 9.58. Esta razón da 0.7115.
Entonces, según el R cuadrado, aparentemente el 0.71% de la variabilidad está siendo explicada por la regresión. Para concluir si esto es cierto o no, entonces calculamos el R cuadrado ajustado. El R cuadrado ajustado es 1 menos el MSE sobre el MST. Y esto es lo mismo que 1 menos el MSE por N-1 sobre SST. Todos estos valorcitos los tenemos. Entonces esto sería 1 menos el MSE, lo tenemos acá, que es 0.79. Entonces, disculpe. 1 menos MSE, 0.79 por N-1, N es 19, entonces por 18, sobre el SST, que es este mismo valorcito de acá, 23.63 más 9.58. Este valor nos da 0.5673. Como podemos ver, este R cuadrado ajustado es un valor diferente, mucho menor que el R cuadrado. Esto quiere decir que de cierta forma R cuadrado está mintiendo. No explica realmente el 0.71% de la variabilidad. Esa es la conclusión. Como el R cuadrado ajustado es un valor menor al R cuadrado, se puede concluir que el modelo no explica realmente el 71.15% de la variabilidad de la resistencia de un fusible, como decía R cuadrado. Y así se concluye entre ambos. El siguiente punto, el G, dice, determine si en el modelo que contiene las variables x3, altura del rizo, y la longitud del alambre x4 es significativo. Entonces, nos pregunta la G. Disculpen un segundo. Listo, entonces en el G nos dicen, la hipótesis nula es que beta 3 es igual a beta 4. Queremos hacer una prueba para subconjuntos de modelos, verificando si efectivamente esas dos variables juntas son significativas. Entonces nuestra hipótesis nula es que beta 3 es igual a beta 4 y son iguales a 0. Y la hipótesis alternativa es que alguno de estos beta j es diferente de 0, con j igual a 3 y a 4. Entonces, lo primero que hacemos es plantear los dos modelos. El modelo completo es el modelo con todas las variables, sin ningún cambio, y el modelo reducido es el modelo reducido bajo la hipótesis nula. Entonces, bajo la hipótesis nula, eliminamos del modelo beta 3 y beta 4. Entonces lo reescribimos acá. Y es igual a beta 0 más beta 1 x y 1 más beta 2 x y 2 más beta 3 y beta 4 salen del modelo, entonces paso a beta 5 x y 5 más beta 6 x y 6 más el error aleatorio, donde para ambos modelos el error aleatorio distribuye I y D normal con media cero y varianza constante. Listo. Entonces ahora vamos a plantear nuestro estadístico de prueba. Nuestro estadístico de prueba es una F0, que es el SSE del modelo reducido menos el SSE del modelo completo sobre M sobre el MSE
del modelo completo. Entonces, nosotros acá sí conocemos todo, el modelo reducido, el modelo completo y la M y pues el MS del modelo completo. Entonces, el modelo reducido, recuerden que no tiene X3 ni X4. Entonces, nosotros nos vamos para esta tablita que es de todas las regresiones posibles, que calcula las posibles combinaciones de variables, empezando con 1, 2, 3 y así. Entonces, nosotros tenemos 6 variables inicialmente en el modelo. Nuestra hipótesis nula nos eliminó 2, entonces quedamos con 4 variables en el modelo. Entonces nos vamos a esta partecita de todas las regresiones posibles donde veamos 4 variables. Empieza acá, 1, 2, 3, 4. Y buscamos el modelito que no contenga ni X3 ni X4. Ese modelo es esta fila 56. Se dan cuenta, X1, X2, X5 y X6. No contiene ni X3 ni X4. Ese es el modelo reducido, donde no contenga las variables que estoy probando en la hipótesis nula. Entonces, si vemos acá en la columnita, esta columna es la del SSE, o sea que este 26.121 es el SSE del modelo reducido. Entonces podemos reescribir esto y esta F0 sería igual al SSE del modelo reducido que lo vimos en la fila 56 es 26.1213 menos el SSE del modelo completo. Recuerden que lo pueden ver acá en esta tabla de todas las regresiones posibles o en la tabla NOVA. Es 9.58 menos 9.5833 sobre M. M es el número de parámetros que estoy probando, en este caso son 2, sobre el MS del modelo completo, que lo tenemos acá en la tabla NOVA, 0.79. Y este valorcito, da aproximadamente 10.354. Entonces ahora nos vamos a nuestro criterio de rechazo o nuestra región de rechazo. Entonces lo primero es encontrar un F de alfa, M, o sea 2, N menos P, los grados de libertad del SSE, que serían 2. Y sabemos que alfa es igual a 0.05. Este valorcito de acá da 3.88. Recuerden que se lo pueden encontrar en las tablas o con R. Entonces, en nuestra recta numérica ponemos nuestro punto crítico 3.88 y todo lo que caiga arriba, o sea, todo lo que sea mayor, se rechaza. Y nuestro F nos dio 10.35, dio como por acá. Entonces, efectivamente, se rechaza la hipótesis nula. Disculpen. ¿Qué quiere decir que se rechaza? Entonces, por lo menos una de estas dos variables es significativa en el modelo. Esa es la conclusión, la vamos a escribir por acá. Entonces, como se rechaza que 0, se concluye que por lo menos uno de los parámetros beta 3 o beta 4 es significativo en el modelo. Y esta era la prueba para subconjuntos de modelos. Alguna de estas dos variables es significativa en el modelo. Listo.
Ahora vamos con el punto número 4, que dice, analice los residuales del modelo, identificando observaciones atípicas, puntos de balanceo e influenciales. Listo, entonces vamos con el punto número 4. Primero nos dice que analicemos los residuales, o sea, primero vamos con base en los residuales, verificar si los supuestos del modelo se cumplen. Vamos a empezar con varianza constante. Entonces, recuerden, nuestra hipótesis nula es que la varianza de sub i es igual a sigma cuadrado, y la hipótesis alternativa es que la varianza de sub i es diferente de sigma cuadrado. Para esta prueba, nosotros utilizamos el gráfico de residuales versus valores ajustados. Lo buscamos por acá. Acá está. Residuales estudentizados versus valores ajustados. Entonces, lo que queremos ver, recuerden, es un rectángulo. Ese es el patrón ideal, un rectángulo. Entonces lo pintamos acá y vamos a ver si realmente eso se ajusta. Una buena técnica es unir los puntos más extremos y ver más o menos qué figura están formando. Entonces, dice aquí, 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 aquí. Listo, nos da esta figurita de acá más o menos. Entonces, recuerden primero que esto es algo muy subjetivo, esto depende de cada persona, pero lo importante es que sepan justificar por qué concluyen lo que ven. Acá lo que vemos es un estilo como de rombo círculo ahí medio raro. Vemos que los valorcitos acá tienen variación o varianza pequeña, y acá en la mitad tienen una variación muy alta. Nuevamente acá vuelve a ser pequeña. Puede ser por el número de puntos que hay concentrados acá, pero la varianza parece no ser constante. O sea, acá parece empezar a subir y volver a disminuir acá un poquito. Por lo tanto, concluimos que la varianza no es constante. Vamos a escribir acá el gráfico de residuales versus valores ajustados da evidencia en contra del supuesto de varianza constante. Por lo tanto, se concluye que la varianza no es constante. Listo. Ahora vamos con la prueba de normalidad. Entonces, para la prueba de normalidad planteamos la hipótesis nula, es que los errores sub-i distribuyen normal, y la hipótesis alternativa es que los errores sub-i no distribuyen normal. Para esto tenemos dos pruebas, la prueba de Shapiro y la prueba gráfica. Vamos a empezar con la prueba de Shapiro, entonces nos vamos acá, esta prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, y tenemos el valor P 0.63. Entonces, con Shapiro, el valor P es igual a 0.6327, y esto es un valor muy grande. Entonces, Shapiro no rechaza H0.
Vamos a escribir acá. Como el valor P es muy grande, entonces Shapiro no rechaza H0 y concluye que los errores distribuyen de forma normal. Esa es la conclusión con Shapiro. Y ahora vamos a ver qué vemos con el test gráfico. Vamos a ver qué vemos con la gráfica. Esta de acá es la gráfica de estos son la recta teórica y lo que queremos es que estos puntos normalizados se ajusten. Y realmente vemos que ellos no se ajustan acá las colas, vemos que se salen, es acá para abajo, acá se salen las colas para arriba. En el centro intentan ajustar, sin embargo solo ajustan estos poquitos de acá y este de acá, estos están por debajo. Entonces, los puntos no se están ajustando a la recta teórica, por lo tanto se puede concluir que no hay normalidad. Recuerden que la prueba gráfica tiene mucho más peso que la prueba de Shapiro. Se hacen ambas es como para confirmar, para ver qué tanto tiene razón Shapiro o qué tanto está equivocado. En este caso está equivocado, porque a pesar de que concluye con un valor muy alto, con un valor P muy alto, que hay normalidad, la prueba gráfica nos está diciendo otra cosa. Entonces, vamos a escribirlo por acá. Los puntos no se ajustan correctamente a la recta teórica, perdón. Por lo que se alejan de esta, por lo que se puede concluir que no siguen una distribución normal. Entonces, la conclusión general es que los puntos no los residuales no siguen una distribución normal. Entonces, los errores, a pesar de que Shapiro acepta la normalidad, la gráfica indica que no hay normalidad. Por lo tanto, se concluye que no hay normalidad. O sea, los errores no siguen una distribución normal. Ahora vamos a ver las observaciones atípicas, los puntos de balanceo y los puntos influenciales. Vamos a empezar con observaciones atípicas. Recuerden que una observación atípica es un valor alejado de las Y. Vamos a ver si RI, los residuales estudentizados en valor absoluto son mayores que 3. Si eso se cumple para algún I, entonces esa observación es una observación atípica. Nos vamos a esta tablita de acá que se llama estadísticos de salida y nos damos cuenta, tenemos todas las observaciones de 1 a 19, los valorcitos de los residuales estudentizados, distancias de Cook, HI y de F-Fits. Entonces, los residuales estudentizados son estos de acá, y entonces vamos a ver si en valor absoluto hay alguno mayor que 3. Y nos damos cuenta que efectivamente no hay ninguno. Entonces, acá no podemos, disculpen, no encontramos observaciones atípicas. Según los residuales estudentizados no hay observaciones atípicas.
no se encontraron RI, un valor absoluto, mayores que 3, por lo tanto, no hay observaciones atípicas. No hay observaciones atípicas. Listo. Entonces, simplemente eso se concluye si no hay, entonces ustedes dicen que no se encontraron. El siguiente son los puntos de balanceo. Entonces, recuerden que para los puntos de balanceo, si HII es mayor que 2P sobre N, entonces HI, la observación I, es un punto de balanceo. Nosotros sabemos que esto es 2P, es 7. Tenemos 7 parámetros sobre N, que es 19. Y esto de acá nos da 0.7368. Entonces lo que hacemos es irnos a la misma tablita y encontrar si hay HI mayores que 0.73. En esta columna de acá deben buscar si hay valores. Entonces, primero encontramos la observación número 4, esta de acá, 0.8515, es mayor que 0.73. Vamos a poner acá el de referencia. 0.73. Vemos que la observación 4 es tiene HI mayor. Después encontramos la observación número 13, 0.8245 también es mayor. Y por último la observación número 16, 0.75 también es mayor. Entonces, esos tres punticos son puntos de balanceo. Entonces, encontramos que las observaciones 4, 13 y 16 tienen HI mayores que 0.7368. Por lo tanto, son puntos de balanceo. Son puntos de balanceo. Y por último, entonces vamos a identificar los puntos influenciales o influyentes. Entonces, tenemos dos formas, las distancias de Cook y los DF-fits. Entonces vamos a empezar con distancias de Cook. Cook.distance. Entonces, si la distancia de Cook sub i es mayor que 1, entonces esos puntos son puntos influenciales o influyentes. Nos vamos para esta tabla nuevamente en esta columna Cooks.d y buscamos si hay un valor mayor que 1. Y efectivamente no encontramos ninguno. Entonces, según las distancias de Cook, no hay puntos influyentes o influenciales. Según las distancias, no se encuentran puntos influenciales. Pero recuerden que hay otro método y es con los DF-fits. Para los puntos influenciales, son puntos influenciales los que me digan las distancias de Cook más los que me digan los DF-fits. O sea, son ambos, porque puede que algún método no me encuentre puntos influenciales y el otro sí. Puede que unos caigan acá y otros no. Entonces, no es a elección, no es o de F-fits o de distancias de Cook, sino son los dos métodos. Ok, entonces seguimos con los DF-fits. Sub i. Entonces, si los DF-fits sub i son mayores que 2 por la raíz
de P sobre N, entonces es un punto influencial. Esto es igual a 2 por la raíz de 7 sobre 19 y esto da 1.2139. Entonces vamos a buscar en esta misma tabla, en la columna DF-FITS, el punto de comparación es 1.2139 y empezamos a buscar qué valorcitos de observaciones tienen valores mayores. Empezamos de una con el 2, la observación número 2 acá tiene menos 1.31, es mayor. También tenemos la observación número 4, menos 1.29, es mayor, nuevamente la 4. Y tenemos la observación número 9. 1.22 es mayor y ya no tenemos ninguna otra. Entonces, según los DF-FITS, 2, 4 y 9 son puntos influenciales. Encontramos que los puntos influenciales son las observaciones 2, 4 y 9. Entonces, en conclusión, no tenemos observaciones atípicas. Puntos de balanceo 4, 13 y 16, o sea, valorcitos de las X que se alejan. Y puntos influenciales tenemos 2, 4 y 9. Listo. Entonces, el siguiente punto ese era el punto 4, el quinto dice: si le piden establecer intervalos de confianza al 95% para la respuesta media cuando se tienen las siguientes condiciones iniciales, o sea, cuando X1 vale 5.4, X2 vale 19.9, X3 30.6 y así, para una observación y para la segunda observación tenemos estos otros valores. Dichos intervalos son, entonces nos piden encontrar los intervalos cuando tenemos estos vectores dados. Entonces recuerden que lo primero que debemos hacer es encontrar si estamos extrapolando, si estamos incurriendo en extrapolación.